214 decretos firmados, más de 120.000 empleados federales despedidos o en la mira de ser despedidos, un 10% de aranceles universales sobre prácticamente todos los bienes importados, una guerra comercial ya desatada contra China y más de 60.000 migrantes detenidos. Estas son partes de las cifras que han dejado los primeros 100 días de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Para muchos, casi 15 semanas caóticas en las que el mandatario se ha movido rápido, incluso más que en su primera administración. El presidente de los Estados Unidos ha emprendido una dura batalla contra los migrantes, sean estos niños o enfermos o incluso personas enviadas por error a la temida cárcel de El Salvador. Se ha enfrentado a la institucionalidad de su propio país y ha dejado las reglas de la diplomacia de lado. Esto sin olvidar además sus ansias expansionistas que tienen a Groenlandia en la mira. 100 días que han cambiado el rumbo de la primera economía del planeta y que es solo la primera muestra de los 1.300 días que le quedan a Trump en el poder. Primeros meses que no deberían ser una sorpresa para sus votantes, pues han cumplido con sus promesas de campaña, pero habrá que ver si ese respaldo se mantiene en las próximas elecciones legislativas, mientras el mandatario ya coquetea con la idea de incluso un tercer periodo. Aquí comienza Conexión Global Prime. Y para hacer un repaso de lo que han sido estos 100 primeros días de mandato de Donald Trump, Laura Soto hizo un completo informe de sus momentos más destacados y polémicos. Veamos. It's officially been 100 days of Donald Trump. I'm so tired. And you will be very pleased to hear it is going incredibly well. The most successful 100 days in the history of our country. Estados Unidos no recuerda, al menos en el corto plazo, un inicio de mandato tan vertiginoso como lo ha sido la segunda presidencia de Trump. Ha proferido amenazas de estilo imperialista, ha desafiado a la justicia, intensificó su guerra comercial con China e impuso aranceles a sus aliados en todo el mundo, despidos masivos de empleados federales y una cuestionada campaña de deportaciones son parte de los hitos que han marcado sus primeros 100 días en el poder. Los primeros 100 días han sido tremendamente disruptivos. Ha habido un periodo de desestabilización más que de reparación. Creo que recordaremos este periodo como probablemente el cambio más drástico que hemos visto en Estados Unidos, tanto en términos de gobierno como de nuestra posición a nivel global. Las encuestas no muestran un panorama más esperanzador. Después de la Segunda Guerra Mundial, Donald Trump ha sido el presidente estadounidense que peor aprobación ha tenido en el primer mes de abril del mandato. I said all these things during my campaign. I said, you're going to have a transition period. We've been ripped off by every country all over the world. They're laughing at us. They thought we were stupid people, and we were. Hard times are ahead? I don't think so. I think great times are ahead. Una de sus primeras medidas fue desmantelar parte del legado de Joe Biden al anular 78 de sus órdenes ejecutivas relacionadas principalmente con el cambio climático, diversidad e inclusión. Él mismo firmó en sus primeros 100 días más de 140 órdenes ejecutivas, superando con creces a sus antecesores de las últimas décadas. Medidas que van desde indultar a unos 1.500 acusados por el asalto al Capitolio hasta renombrar el Golfo de México como Golfo de América. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. That is a war that's dying to be settled. I will get it settled before I even become president. Fue una de las promesas que más repitió durante su campaña, pero que, sin embargo, aún no logra resolver. Trump parece estar perdiendo la paciencia y ha amenazado con abandonar las conversaciones si es que no se llega a un acuerdo de alto al fuego en el corto plazo. Su frustración hacia Putin también se ha hecho notar en las últimas semanas, pese a la simpatía que ha mostrado hacia el mandatario ruso y haber culpado a Zelensky de iniciar la guerra. Con él protagonizó uno de los momentos más bochornosos de sus 3 meses de mandato.
Not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. A comienzos de abril sacudió a los mercados globales al anunciar aranceles para prácticamente todos los países y territorios del mundo. This time I'm doing what I want to do with respect to the tariffs. I think we're going to do much better. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Tras días de incertidumbre, terminó por anunciar una pausa de 90 días para los gravámenes más elevados, los recíprocos, y mantener por ese periodo un arancel universal del 10%. Esa concesión no aplicó para China, a quien elevó sus aranceles a 145%. El gigante asiático impuso por su parte un gravamen de 125% a los productos estadounidenses. Pero su mayor ofensiva ha sido contra la inmigración. Su campaña de deportaciones masivas incluyó el envío de decenas de venezolanos a la mega cárcel de El Salvador. Entre ellos también había un salvadoreño con estatus legal protegido, deportación que el propio gobierno calificó como error administrativo. Pese a la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos de facilitar su regreso, ninguno de los dos países se ha hecho cargo. We have to bring our country back from all these criminals that Biden allowed to come in. These are world-class criminals, and we can't let these people stay. And the courts are allowing them to stay, and we're just not going to allow it. So hopefully the Supreme Court will come to the rescue of our country. La agenda de Trump es ambiciosa y así lo ha dejado ver en los primeros 100 días de su mandato, que por el momento lo posicionan como uno de los presidentes más divisivos que haya tenido el país. Bueno, son distintos los temas que podemos hablar de estos 100 días de Donald Trump, pero vamos a partir con quizás el dolor de cabeza para el presidente de los Estados Unidos, la guerra entre Rusia y Ucrania y su promesa de terminar con esta guerra en las 24 horas de su mandato, algo que ya sabemos que no logró. Y para ver en qué estamos respecto a ese tema, Isel Guerra nos va a explicar todo. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, y claro, otro de los puntos controversiales dentro de la administración de Donald Trump es respecto de cómo pone fin precisamente a este conflicto, y Crimea allí pareciera ser un factor fundamental, ¿no? Esta península anexionada ilegalmente por Rusia en 2014 y con ello también dando origen a un conflicto que se había remontado, por cierto, en Ucrania del Este. Vamos a revisar precisamente ¿de qué se trata este territorio? Varios antecedentes importantes también para entender por qué Rusia precisamente quiere esta zona y por qué buscan anexionarlo, ¿no? Vamos a revisar precisamente un mapa también allí con algunos datos importantes. Casi 2 millones de habitantes es la estimación que se ha hecho al menos hasta el 2013. De ellos, 59%, Alicia, son habitantes rusos, 24% ucranianos y 12% tártaros, que es un grupo étnico precisamente que es originario de la península de Crimea y con un grupo, por lo demás, que ha huido de esta zona, especialmente desde el 2014 en adelante, cuando comenzó la anexión de parte de Rusia. Crimea, como lo pueden ver allí, está en la costa septentrional del Mar Negro. 27.000 kilómetros cuadrados tiene precisamente este territorio, con algunas ciudades que pueden ser más conocidas en esta zona, como por ejemplo Sebastopol. A Crimea se lo considera el balneario ruso, incluso con algunos datos se dan cuenta que, por ejemplo, el último zar, Nicolás II, incluso construyó un palacio precisamente en Crimea, y claro, una zona de vacaciones precisamente es como se lo ha calificado también a esta zona. ¿Qué idiomas se hablan precisamente en Crimea? Ruso, ucraniano, tártaro, ¿no? Teniendo en cuenta también la composición de las personas que habitan en este lugar, y con un salario mínimo de 19.242 rublos, esos son aproximadamente unos $214, que de hecho es el salario mínimo también en Rusia, ¿no? Donde precisamente los últimos gobiernos de este país han aplicado una serie de medidas económicas, por ejemplo, respecto de los ingresos del presupuesto regional. Aquí el 70% tiene presupuesto federal, apenas un 30% es precisamente lo que llega desde Crimea. Ahora,
Esta zona de Crimea ha hecho noticia precisamente porque Rusia, una de las condiciones es finalmente que se le reconozca como parte de Rusia, algo que Donald Trump estuvo abierto a hacer. Exactamente, y que Zelensky ha negado incluso desde el inicio de este conflicto, ¿no? Ellos se consideran que esa es una situación que traspasa más bien las líneas rojas precisamente para poder sentarse a negociar o incluso acordar precisamente algún tipo de cese a las hostilidades. Pero ¿cómo ha ocurrido? ¿Cuáles han sido los hechos que han marcado este conflicto, Alicia? Vamos a revisarlo precisamente en esta línea de tiempo. Esa invasión que comenzó el 24 de febrero del 2022, convirtiéndose en el conflicto armado más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en ese momento se hablaba de una guerra relámpago y aquí Putin apuntaba a que el objetivo era desmilitarizar y desnazificar el país. Un par de días después, en marzo del 2022, se llevaron a cabo una ronda de negociaciones, varias rondas en realidad, en Bielorrusia, también en Turquía, pero sin embargo, esas conversaciones con las delegaciones rusas y ucranianas no llegaron a buen puerto, avanzando incluso este conflicto en uno de los puntos más dramáticos de esta guerra, que es la caída de Mariupol, nuestra ciudad ubicada en el sur. Precisamente después de varias semanas de intenso combate, esta ciudad finalmente cayó en manos de Rusia, aquí con precisamente uno de los puntos fundamentales de esta guerra. Seguimos entonces a febrero del 2023. China presenta este plan de paz de 12 puntos para buscar de alguna otra forma resolver este conflicto. Allí se abogaba por respecto a la soberanía de los dos países, al cese de las hostilidades, también a detener las sanciones de Rusia, país que estaba a favor de este documento redactado en Beijing, pero Ucrania consideró que era insuficiente al no exigir la retirada de las tropas rusas de su territorio. Avanzamos en esta guerra de 3 años y continuamos en agosto del año pasado. Ucrania lanza su ofensiva en Kursk, esta región fronteriza de Rusia, alcanzando a conseguir incluso 1.300 kilómetros cuadrados y que sin embargo, lo hemos visto en estas últimas semanas y días, Rusia también respondía con esta contraofensiva respaldada por las tropas norcoreanas y recuperando la mayor parte de este territorio, sobre todo en estas últimas semanas. Dentro de lo que ha ocurrido en este último año, Estados Unidos autoriza a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance, particularmente los misiles ATACMS, ¿no? Y aquí es un cambio notable, Alicia, respecto de lo que hasta ese momento la administración de Biden estaba realizando respecto de la política ucraniana, ¿no? Antes solo había permitido que se utilizaran estos misiles para atacar posiciones rusas, pero dentro de Ucrania, no para atacar el territorio de Rusia, y todo esto en medio de las advertencias que había lanzado Putin por esa fecha. Avanzamos ya en los últimos días y semanas, particularmente durante el mes de abril, entra en vigor esta tregua de 30 horas en medio de la Semana Santa, ¿no? En realidad es la Pascua ortodoxa, pero es una tregua unilateral. Ambas partes se acusaban de haber roto precisamente esa posibilidad y eso nos lleva a lo que ha ocurrido hace algunos días atrás. Putin anunciando el cese de las hostilidades de 3 días a contar del próximo 8 de mayo. Al igual que lo ocurrió el 19 de abril, se trata de una tregua unilateral. Todo esto en medio de las denuncias de ambas partes de que no están haciendo los esfuerzos necesarios para sentarse a negociar y poner fin al conflicto. Y Putin, recordemos que anuncia este cese solo por el Día de la Victoria, el desfile que realizan en Moscú. Exactamente, sí, se trata de una fecha particular y especial, precisamente coincidiendo con el Día de la Victoria, y la gran pregunta finalmente es si es que esto se va a llevar a cabo y si es que efectivamente se va a extender por esos 3 días. Bueno, negociaciones que han sido difíciles. Ya hemos visto que Zelensky por lo menos pudo reunirse de nuevo con Donald Trump tras el funeral del Papa. Vamos a ver si es que se firma este acuerdo por los minerales también, que está haciendo noticia. Quedamos atentos entonces, Isel. Muchas gracias por esta explicación. A ti, que estés bien.